Hola, yo soy Jorge Rodríguez y el día de hoy haremos la presentación de un proyecto muy interesante haciendo uso de la innovación heurística. Pero, ¿qué es la innovación heurística? ¿Por qué hemos acuñado este nuevo término? Lo voy a explicar un poquito. La innovación heurística es la estrategia que permite entender la complejidad de un fenómeno y todo lo que impacta a su alrededor, lo que permite inicialmente brindar estructura a un proyecto, cosa que es fundamental, propiciando desde el inicio la determinación del propósito de lo que se desea. Esa es otra palabra, el propósito de las cosas. Es fundamental también el entendimiento de los protagonistas involucrados, o sea, toda la gente, usuarios, que van a estar alrededor de ese fenómeno que se está manifestando, a través de simulaciones empáticas de usabilidad y percepción dentro del contexto temporal, espacial y cultural donde está sucediendo la problemática o necesidad, para poder descifrar la configuración de un producto o servicio, tomando como base y haciendo uso de modelos teóricos que hemos creado que permiten orquestar sapientemente un proyecto. A continuación, les presentaré un ejemplo de un proyecto que desarrollamos para una prestigiada empresa y que hicimos uso de estos principios y de estos modelos para poder llegar de manera más contundente al resultado. Innovación heurística se trata de correr un algoritmo que pueda llegar de forma directa y más efectiva al desarrollo de solución. En esta ocasión, Ford Motor Company fue la empresa que nos solicitó este proyecto. El objetivo era visualizar cómo podría ser la interfaz de los controles para los vehículos Ford en la década del 2020 más o menos, cuando fue desarrollado en el 2013, a mediados aproximadamente. Y este proyecto fue desarrollado bajo los proyectos especiales que Rigoletti Casa de Diseño solía gestionar en aquel entonces, en conjunción con Dotsmas, que es la consultoría que yo llevo actualmente. ¿Cuál era el problema? Dentro de la gran complejidad del mundo moderno, ¿cómo poder hacer de un vehículo un transporte más seguro antes de que la tecnología de la automoción sea factible? Esto fue algo muy interesante, ya que nos llevó de alguna manera a plantear si este escenario que nos ofrecían las automotrices era ficción o realidad, si algún momento iba a llegar. Todas las automotrices llegaban o mostraban escenas como estas, pero nunca había algo en la transición. ¿Cómo podíamos transitar desde autos manejados por nosotros mismos hacia esta realidad que nos planteaban? Hace más de 100 años, este hombre, Henry Ford, tuvo una visión, tuvo un sueño. Él quería que cada persona en los Estados Unidos pudiera tener un vehículo. Y lo logró. 100 años transcurrieron para poder visualizar cómo las ciudades se fueron transformando justamente en lugares para los autos. Una complejidad tremenda empezó a surgir. Conforme ha venido evolucionando la tecnología, las cosas se han complicado cada vez más. Entonces, la primera fase de entendimiento justamente fue entender esta gran complejidad. Cómo, de alguna manera, las personas hoy día en las grandes ciudades trabajan, se desplazan y viven al mismo tiempo. Entonces, trabajar y moverse para vivir es una cosa, pero la realidad es que hoy día la gente trabaja y se mueve versus vivir, o sea, o viven o hacen lo contrario, y se ha transformado verdaderamente en un problema. Otra gran circunstancia que ha brindado elementos de pensamiento es justamente el advenimiento de la tecnología de los aparatos móviles. ¿Por qué? Porque ahora, además de trasladarnos y manejar, también interactuamos y resolvemos. Sin embargo, según la Organización Editorial Mexicana en el año 2013, 7.5 de cada 10 choques en la Ciudad de México se debían por el uso de los aparatos móviles. Esto fue algo muy, pero muy conmovedor, dado que superó a las muertes y a los accidentes que se dan producto del alcohol. Entonces, si nosotros pensamos en la automoción como el futuro a seguir, pero la realidad es que tenemos automóviles conducidos por personas que tienen que desarrollar la vida de la comunicación, la interacción al momento de manejar, ¿qué pasa en el Inter? Y ese fue justamente el aspecto que nosotros tomamos para poder analizar. Ese fue nuestro fenómeno de análisis. Los conocimientos que aplicamos, ¿cuáles fueron? El design thinking, la psicología cognitiva, diseño centrado en el usuario, el storytelling, manejo de la complejidad, principios de factores humanos para la operación de tableros de control. Estos en gran medida fueron los conocimientos.
Entonces tenemos que la interacción, más la comunicación, más la navegación se tenían que dar en el mismo sitio. ¿Dónde? En el vehículo. Y justamente el reto era descubrir la forma más segura de poder hacerlo cuando nosotros vivimos y conducimos. ¿Okay? ¿Cuáles fueron nuestros argumentos de diseño? Diseñar una interfaz para conducción en la época de transición entre los vehículos manejados y los vehículos de automoción. También diseñar una nueva forma de interactuar y navegar durante la conducción, pero poniendo a la seguridad en primer plano. Y por qué no divertirnos y aprender en el proceso. Por lo tanto, un proyecto que era del área de HMI, que es Human Machine Interface, se trasladó hacia Human Machine Interface for New Ways of Interaction, o sea, nuevas maneras de cómo poder interactuar dentro del vehículo. Y este proyecto fue desarrollado en el 2013 para visualizar cómo los productos podían evolucionar para la década del 2020. Primero fue necesario también analizar cómo evolucionaron las interfaces de los vehículos, pues desde el principio de los tiempos, como lo pueden ver aquí, ¿no? Desde 1910, en cada década, qué elementos fueron adicionando y por qué, en dónde los fueron colocando y cómo la tecnología, las necesidades y el crecimiento de la complejidad de las ciudades fueron manifestándose a través de la integración de nuevos componentes en los vehículos. Justamente, como ustedes pueden ver aquí, la evolución en tecnología, en materiales y en la misma cultura fue brindando y dotando a los vehículos de una enorme cantidad de componentes con los cuales uno tiene que interactuar. Sin embargo, ¿qué notamos? Que la visualización futura de los diseñadores, por ejemplo, esto en la década de los 80s, era tener prácticamente naves espaciales como autos. Pero la realidad radica en que el cerebro humano es incapaz de poder poner atención a todo este tipo de controles, esta cantidad enorme de instrucciones que tienen que atenderse o tendrían que atenderse. Por lo tanto, la realidad tenía que ir hacia otro lado, hacia la simplificación. Entonces, como podemos ver aquí el contraste, en la década de 1910, vean la cantidad de elementos que se ven en una cabina, prácticamente el volante, los pedales y algún indicador. Pero en el 2014, vean la enorme sofisticación que ahora ya existe. Y la pregunta era si teníamos la capacidad de poder realmente atender esta enorme cantidad de funciones que ahora nos ofrecían en el momento del manejo, que requiere también una atención enormemente. Por otro lado, también analizamos las interfaces de equipos, cómo se fueron desarrollando diversos equipos y cómo fueron también creándose estrategias para poder interactuar con ellos y poderlos manipular de manera correcta. Aquí pueden ver la evolución del mouse, los teclados y toda una serie de otro tipo de gadgets que fueron necesarios desarrollar para aprender a manipularlos. Asimismo, cómo los controles, en este ejemplo, por ejemplo, controles de audio, evolucionaron desde los 70s con esta enorme cantidad de diferentes instrucciones y cómo llegamos con la evolución a partir de la década de los 2000 y el advenimiento de los productos de Apple a una simplificación que análogamente era muy alta, pero que digitalmente se transformaba en otra frontera que conquistar. Entonces, simplemente en términos de controles de audio, en los 70s teníamos prácticamente 5 controles y ahora, en la década del 2010 al 2020, lo redujimos a 2. Sin embargo, la complejidad tras de ello, pues es definitivamente otra. Lo mismo sucedió también con este tipo de interfaces de computadora, y el analizar todo esto nos brindó un enorme conocimiento de cómo piensa, entiende y resuelve el cerebro. Por lo tanto, este fue el siguiente fase, y por eso es que la psicología cognitiva, los factores humanos y la ergonomía fueron fundamentales para poder descifrar estas configuraciones de las que hablamos. El entendimiento de cómo funciona el cerebro humano nos llevó a la siguiente analogía: el algoritmo y la heurística. El algoritmo es una rutina a prueba de errores, en donde uno necesita recorrer todos los caminos hasta llegar a la solución. Sin embargo, una vez que ya lo hemos hecho, el cerebro desarrolla lo que se llama la heurística, o sea, ya desarrolló un proceso de aprendizaje y es capaz de llegar rápidamente a su objetivo. Pero cuando tenemos controles demasiado complejos, sucede algo que se llama retraso cognitivo, o sea, necesitamos siempre estar recorriendo un algoritmo para poder llegar al objetivo. Pero un control mucho más intuitivo es capaz de desarrollar un aprendizaje veloz en el cerebro y crear un atajo cognitivo que nos permite entender de manera intuitiva una solución de forma inmediata. Este es una configuración tradicional de un tablero de un vehículo, por lo menos lo era hace 10 años. Normalmente, en el
diseño automotriz de interiores se subdividen las áreas de controles en tres principales zonas. Pero aquí vamos a hablar de la zona A, que es donde se concentran aquellos controles que nos ayudan a manipular el vehículo durante la conducción, lo cual implica que estos tengan que ser altamente intuitivos y que uno no requiera de visualizarlos para poder manipularlos. Asimismo, hoy día, la aerodinámica de los autos ha provocado que los pilares A, que son los tubulares que tenemos en la parte lateral de los vehículos, sean demasiado prolongados, por lo tanto nos generan zonas ciegas. Cuando analizamos ergonómicamente cómo operan los ojos, tenemos tres principales zonas de avistamiento. Nuestros ojos son cámaras multifuncionales que nos permiten desarrollar distintos tipos de enfoque. Sin embargo, la zona en donde verdaderamente podemos ver de forma adecuada es el centro, en donde es un cono de no más de 11 grados. ¿Y qué pasa? Tenemos la zona de visión periférica y la zona de viraje ocular, que es a donde ya podemos nosotros abarcar más visión. Pero eso implica que separemos la atención del punto focal. Y si estamos hablando de los espejos retrovisores que están todavía fuera de esas zonas, ya tenemos que mover nuestra cabeza para poder visualizarlos, lo cual implica una pérdida de atención, y aunque sea por segundos, lo es. Esta imagen lo muestra. Si ustedes se fijan, tenemos un contexto borroso y conforme llegamos al centro vemos claridad. Es justamente así como nuestros ojos ven. Aquí vamos a cambiar la vista al espejo retrovisor central. ¿Ya vieron? Esto es lo que pasa con el auto, lo vemos borroso, percibimos su color y posiblemente su movimiento. Cuando ahora nos movemos del centro al espejo lateral izquierdo, vuelve a suceder lo mismo. Y en la vida real eso es lo que pasa con nuestros ojos, lo que pasa es que no nos damos cuenta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos enfocar los controles lo más cerca de esta zona para no poder distraer la vista, la atención y lograr controles muy intuitivos que nos permitan una heurística directa y un entendimiento intuitivo de ese control. Los head-up displays, que fueron traídos al mundo automotriz de la industria aeronáutica, son bastante útiles. Sin embargo, podemos llegar a tener todavía problemas con ellos, lo que implica que tengamos que desarrollar controles altamente legibles que no demanden de una puesta de atención y que no tengan una elevada complejidad. Y también existe otro gran problema que sucede con lo que se llaman los famosos PUNs o Pop-up Notifications, que también distraen la atención. Entonces, todo este tipo de diferentes recursos tiene que ir evolucionando al grado que nos permita tener algunos tipos de display muy claros, sonificados, icónicamente reconocibles y con una estructura que de alguna forma nos permita entender rápidamente, sin poner demasiada atención, qué tipo de estructura o información nos está intentando comunicar. Como parte del análisis de usabilidad y de simulación, nosotros lo que hicimos fue justamente entender todas aquellas zonas de atención que están en la zona A, en el tablero de un vehículo, para poder manipular. Entonces nos dimos a la tarea de poner cámaras a unos conductores y fuera de lo que sería su cabeza y las partes circundantes dentro de la cabina, para poder visualizar los diversos movimientos y cómo los ojos atienden a distintas zonas del vehículo y las manos exactamente a dónde se mueven. Y esto nos permitió desarrollar zonas de atención, ya que tabulamos la cantidad de veces en que los ojos se dirigían a una zona o a otra y pudimos identificar zonas principales de atención. Entonces, si esta es la configuración tradicional en la zona A, nosotros teníamos que concentrar todo allí. Por lo tanto, desarrollamos tres principales zonas de importancia: la zona de interacción visual, zona de interacción táctil y la zona de retrovisión. Entonces, todas estas áreas funcionaban justamente para poder brindarle al conductor áreas importantes de interacción sin separar la atención central del camino. Una vez que nosotros logramos este estudio, nos dimos cuenta de cómo pudimos configurar el layout del interior de una manera distinta a como comúnmente se hacía en los tableros hasta ese momento. Si ustedes se fijan, aquí tenemos ya tecnología de Gorilla Glass u OLED aplicada posiblemente a los pilares, que podría estar en boga en la década de los 2020s, para poder tener cámaras exteriores y desaparecer virtualmente los pilares. Asimismo, la zona principal de interacción iba a estar cerca de la mano diestra, al lado derecho del volante, y las zonas principales de visualización unos grados por debajo del centro de atención hacia la parte exterior del vehículo. Y las zonas de retrovisión, en vez de tenerlas fuera del vehículo, las pasamos dentro gracias al uso de tecnologías. ¿Cuáles iban a ser los dinosaurios que se iban a extinguir
con nuestra propuesta? Pues obviamente todo lo que ven aquí. Esta parte que se llama el Center Stack, que está llena de estos componentes enormes, de controles de aire acondicionado, ya no iban verdaderamente a existir en la nueva propuesta. ¿Por qué? Porque esto estaba solucionando todo. Si éramos capaces de tener en un equipo celular música de alta fidelidad, pues entonces simplemente teníamos que tener eso y ya. Y todo lo demás iba a pasar de manera interna. Y poder colocar bocinas en el interior del vehículo que no se vieran. Asimismo, los controles de aire acondicionado podrían ser localizados en lugares que no le enviaran el flujo de aire helado a las personas al rostro y más bien calentaran o enfriaran el vehículo, como lo hace un sistema de aire acondicionado en un espacio arquitectónico. También, como pueden ver aquí, entendimos las tecnologías que estaban en evolutiva, como microcámaras, elementos de conectividad, tecnología digital, la nube, pantallas ultra delgadas y preformables, para poder engendrar nueva configuración del vehículo. Y esta motocicleta muestra también cómo tener los espejos más cerca del tablero era una posible solución. A continuación, les platicaré cómo fuimos capaces de desarrollar la configuración del nuevo tablero gracias a todo el análisis previo que ya les platiqué. Desarrollamos un pequeño modelo virtual, un empaquetamiento. Obviamente concentró las zonas y los conos de visualización en donde el ojo es capaz de ver de manera correcta, y empezamos a posicionar ya los productos de interacción que iban a estar dentro de la zona A. Utilizamos controles principales de navegación, colocamos al centro del volante las pantallas principales y detrás también, acercamos los espejos retrovisores dentro del vehículo y utilizamos otros elementos como controles en la parte superior para poder manipular settings de temperaturas y modelos de flujo de aire dentro del vehículo. Aquí, como pueden ver, hicimos la simulación de cómo el cuerpo era capaz, los brazos, de alcanzar todos los diversos controles sin la necesidad de separar la espalda y manteniendo la ubicación de la cabeza en la posición correcta para no distraernos. Esta sería la forma en cómo la persona visualizaría los controles dentro de la zona A sin perder la atención en otros sitios, y cómo puede manipular los diversos elementos dentro de este nuevo tablero para poder hacer más efectiva su conducción. A su vez, y haciendo uso de las tecnologías de manejo y también de pantallas inteligentes, fuimos capaces de visualizar que quizás mover 180 grados el asiento del conductor podría resultar ergonómicamente en algo que puede funcionar, como que en la conversación, y también para lograr que pantallas que pudieran estar en la parte posterior del vehículo pudiesen transformarse ya sea en pantallas para poder visualizar películas, programas televisivos, o bien ir teniendo una junta en camino al trabajo. Este tipo de paradigmas solían suceder en aquellos entonces cuando no estábamos en periodo de COVID, ¿verdad? Ahora, el planteamiento de la interfaz, donde nosotros necesitamos justamente entender cómo podíamos pasar de un algoritmo con un retraso cognitivo a un funcionamiento más heurístico de manera más intuitiva. Esta es una visualización en la cual incurrimos, que si ustedes se fijan, iba a ser necesario poder crear un volante que se moviera alrededor del nuevo tablero, sin descuidar obviamente la zona de la bolsa de aire. A su vez, fue necesario desarrollar un control múltiple universal que tuviera muy diversas funciones, como lo podemos ver aquí, y botones de accionamiento. Entonces esto nos permitió poder generar, a través de la analogía de los controles ya analizados, un control que pudiera estar muy próximo a la mano diestra sin tener que nosotros quitar la otra mano del volante, y que pudiese ser manipulable sin tener que ver el control para poder hacer efecto del uso de las pantallas. Como pueden darse cuenta, tenemos una pantalla superior que iba a tener las funciones de la paridad con nuestro gadget celular, y a través del uso del control universal poder navegar de manera diferente, hasta poder buscar teléfonos, inclusive hasta por orden alfabético, sin poder distraer la atención. Entonces, con un control universal manipulado por la mano derecha, podíamos hacer uso de las diversas pantallas y las diversas herramientas que ya la nueva interfaz nos ofrecía para poder controlar el vehículo sin perder atención del camino. Estas son unas visualizaciones primarias de cómo quedó ese primer interior, en donde, si ustedes se fijan, quitamos por completo este panel central denominado Center Stack
por eso le habíamos puesto el dinosaurio en extinción, trajimos los espejos retrovisores hacia los lados y pusimos nuevas pantallas que pudieran servir como elementos auxiliares. Por ejemplo, en el caso de lo que son las viseras, transformándolas ahora en pantallas táctiles que nos pudieran servir para tener mapas de navegación auxiliares o poder bajar las aplicaciones a través de nuestro gadget celular que pudiésemos utilizar en cualquier momento, como por ejemplo el control de la opacidad de los cristales inteligentes para poder hacerlos más claros o más oscuros. También, por ejemplo, el manejo de emoticonos que nos permitiesen dar las gracias o pedir disculpas o lo que sea alrededor de nuestro vehículo, o tener espejos inteligentes que nos ayudaran a resguardar a nuestros hijos en momentos de la conducción, ¿sí? Una herramienta que también vimos que va a ser fundamental es esta otra, que es cómo ver a través de. Y aquí tenemos un ejemplo muy interesante en donde podemos visualizar los espejos a través de pantallas interactivas que pudiésemos nosotros mover con los dedos o inclusive generar un aumento. Esta herramienta de a través de nos permitiría que see-through to ver, por ejemplo, situaciones que ya no nos quedan al alcance si es que estamos muy próximos a las zonas de cruce, y que muchas veces nos sucede que los semáforos nos quedan arriba y no los podemos ver. O también en el caso de un embotellamiento, pudiésemos pedir de manera inteligente al auto de adelante que nos dijera qué estaba viendo, entonces poder repercutir la señal del see-through a través de nuestro vehículo y conocer qué es lo que estaba aconteciendo. También poder tener teclados y poder hacer uso de búsquedas de navegadores de internet, obviamente en momentos en donde el vehículo no estuviera en movimiento, o espejos de vanidad inteligentes que nos permitan tener zoom, por ejemplo en el caso de una molestia en el ojo. Asimismo, algún notepad que rápidamente nos permitiese con el dedo anotar algún teléfono que venimos escuchando en la radio o algún dato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tipo de herramientas que con la ayuda de la tecnología pudiésemos suministrar a los vehículos podría realmente generar grandes beneficios sin tener que mover la atención del camino. Entonces, el hecho de poder tener controles, manipularlos con una mano de manera muy intuitiva y solamente desviar la mirada a unos cuantos grados iba a ayudar bastante a la conducción. Esto en la época de transición en lo que llegábamos al sueño de la automoción. Estas son algunas imágenes rápidas de cómo quedó este interior, que es un interior muy conceptual, en donde pueden ver la simplificación, cómo los pilares se hacían medio transparentes justamente con la utilización de tecnologías de OLED o Gorilla Glass, que con cámaras exteriores nos ayudaran a tener una continuidad sin la necesidad de quitar el pilar, obviamente. Y como aquí tenemos ya los controles de paridad de nuestro móvil telefónico, los espejos retrovisores dentro, la pantalla principal de controles al centro justamente de nuestro volante y un simple control universal, intuitivo para la manipulación de todas las pantallas y obviamente para poder ayudar al conductor para que no quitara la atención del camino. Ahora analizaremos qué tan precisa fue la predicción que hicimos en el año 2013 haciendo uso del algoritmo de innovación heurística. ¿Qué está sucediendo actualmente? Podemos ver este proyecto que es de la empresa Volkswagen, que es el Cross Concept, lanzado a finales del 2017, como justamente ya tampoco tiene Center Stack, como ya nada más tienen un control lateral para poder manipular. Sin embargo, este control todavía demanda el que podamos tener la mano suspendida en el aire y eso demanda problemas, ¿no? También, si ustedes se fijan, la pantalla ya está al centro del volante, así como también nosotros lo predijimos. Aquí podemos ver de alguna manera algunas visualizaciones. Este otro producto fue lanzado por Alfa Romeo a nivel conceptual en el 2019. Podemos ver ya la anexión de un control muy semejante al que nosotros proyectamos en el 2013 para la manipulación de las pantallas digitales de todo el interior. Aquí tenemos otro proyecto que es el Honda E, en donde ya los espejos retrovisores están dentro del habitáculo, así como también lo hizo el Audi e-tron, ya de producción, lanzado a finales del 2019, que en su versión más lujosa tiene literalmente los espejos ya dentro del vehículo y dejando cámaras simplemente en la parte posterior.
Así como la tecnología de espejos retrovisores laterales está ya aconteciendo en vehículos de producción, también ya se venden de manera separada espejos centrales que funcionan a través de cámaras de retrovisión y que aparte brindan otros servicios a los conductores a través de tecnología digital. Bueno, pues hasta aquí culminamos con el proyecto de la interfaz de Ford y esperemos que haya sido de su agrado y que haya traído aprendizaje y un nuevo entendimiento de cómo se aplica la innovación, en nuestro caso, la innovación heurística.